Hola, buenas tardes. Bueno, ¿sí me escucha? Bueno, profe, Buenas, hola. Bien, esperemos que ingresen los demás. Listo. Entonces, en la última clase lo que hicimos fue estudiar la transformada Z inversa. Bien. Y a la final vimos que eso es semejante a lo que hacíamos cuando resolvíamos ecuaciones diferenciales, que debíamos reescribir la función de tal forma que encajara ideas, mostrar otros ejemplos hoy y luego ver cómo usar la transformada Z y la transformada Z inversa para resolver ecuaciones en diferencias. Listo. Esa es la versión discreta de una ecuación diferencial. Bien, entonces, siendo así, la clase anterior establecimos esta equivalencia aquí, que dice que la transformada Z de una secuencia es igual a una X mayúscula de Z. Es decir, la equivalencia entre la transformada Z y la transformada inversa, ¿no? Si esto es igual a una X mayúscula de Z, una función de variable compleja que tendrá alguna región de convergencia, todo esto es equivalente a decir, en términos de la transformada inversa, que la transformada Z inversa, que la anoto así. El libro usa otra notación. Para mí se me facilita esta. De X mayúscula de Z. Esto es igual a la señal XN. Bien. Tenemos esa equivalencia. Y a partir de eso construimos una especie de tabla de transformadas inversa, ¿no? Está una de las principales transformadas que conocemos. La transformada de las secuencias de la forma XN igual a alfa a la n, ¿no? Y pensemos en esta señal como una señal causal, es decir, que toma valores a derecha, n mayor o igual que 0. Alfa es un número complejo. Bien. La transformada z de este tipo de señales, ¿cuál es? Esto lo hemos descrito ya varias veces. Es de la forma z, bien, sobre z menos alfa. Listo. Por lo tanto, esto define una transformada z inversa a su vez. Bien. Entonces, todas las funciones racionales que tienen esta estructura z sobre z menos alfa tienen como transformada inversa este tipo de señales, alfa a la n. Esto es un hecho importante, pues que aplicando el método de fracciones parciales, junto con este resultado, con esta equivalencia aquí, podemos hallar la inversa de funciones un poco más complicadas. Bien, ese es un hecho importante. Otro hecho importante que nos conviene tener en cuenta es esta segunda fórmula. ¿Qué pasa cuando hacemos una traslación a derecha de una secuencia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa si yo calculo la transformada z? Yo tengo una señal xn, pensemos aquí en otra, una señal xn cualquiera, no necesariamente que tenga esta forma. Bien. Si yo la traslado hacia la derecha, obtengo la señal xn menos 1. Restarle 1 tiene ese efecto, que traslada cada punto de la señal hacia la derecha, una unidad. Si quiero trasladarlo cada unidad hacia la derecha, pues entonces resto k. Bien. Entonces vimos que la transformada de ese tipo de señales va a ser 1 sobre z. Lo mismo que tener z a la menos 1.
que en general es z a la menos k, ¿no? Es 1 sobre z por la transformada z de la señal sin trasladar. ¿Sí? Tenemos este resultado. Ahora, ¿qué pasa si la señal de xn es realmente alfa a la n? Entonces lo que tendríamos es que esto es igual a 1 sobre z por la transformada de la señal alfa a la n, que ya sabemos que es z sobre z menos alfa. Bien. Listo. Por lo tanto, esto que está diciendo aquí, a ver, esto está diciendo, noten que este z y este se cancelan y queda un 1 aquí, ¿no? Eso me está diciendo entonces, esto es equivalente en términos de transformada z inversas, que la transformada z inversa hay una señal de la forma, digamos, 1. Bien, ya no aparece un z aquí, aparece un 1 sobre z menos alfa. Este tipo de fracciones así, que son las que quedan cuando uno hace fracciones parciales. Realmente queda una constante sobre z menos algo. Tienen como transformada inversa ¿quién? La señal evaluada en alfa, perdón, evaluada en n-1. Entonces, en este caso concreto en el que estamos considerando esta señal de aquí, la transformada inversa va a ser alfa a la n-1, ¿no? Cuando no aparece z aquí, con n mayor o igual que 0. Listo, todos tenemos esos resultados. Y nosotros, en la clase anterior, bueno, hicimos algunos ejemplos. Este ejemplo 6.8 ya se resolvió. Y quedó uno por aquí. Veamos los demás ejemplos. Todo esto ya se hicieron. Listo. Ese también. Creo que yo estaba revisando este ejemplo 6.10. Listo. Entonces aquí, bueno, hicimos las cuentas, sin embargo lo hicimos un poco distinto como lo resuelven aquí en el libro. Porque nosotros aplicamos fracciones parciales a la función tal cual está aquí, con el z en el numerador. Bien. Y el libro hizo fracciones parciales quitando el z. Es decir, haciéndolo así, 1 sobre z cuadrado más a cuadrado. ¿Cómo se puede escribir usando fracciones parciales así? Y luego, al final, multiplican todo por z. Bien. Esa fue la forma de abordarlo del libro. Y se llegó a un resultado aquí usando algunas entidades, estas entidades. Entonces quedamos en ese ejemplo. Y nos faltó como revisar tal vez este ejemplo, ¿no? Sin embargo, aquí lo que uno tendría que hacer para el ejemplo 6.11, la idea es reescribir esta función de una forma más sencilla, ¿no? Que sean fracciones que tengan la forma que yo mostré aquí en la pizarra, que sea un z sobre z menos alfa o un 1 sobre z menos alfa. Bien, que tengan esta estructura. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es, bueno, factorizar este denominador, ¿no? Son ejercicios que los podríamos hacer, pero no estoy especialmente interesado en ellos. Pero la idea, ¿cuál sería? La idea sería factorizar esta expresión, z cuadrado menos z más 1. ¿Bien? Porque si lo logro factorizar, lo logro escribir como un z menos algún número complejo aquí, digamos z sub 0. Tendríamos que encontrarlo por un z menos z1. Logro escribir ese denominador así. Esto dividido, perdón, eso tiene como numerador ¿qué? Un z, ¿no?
tiene como numerador un z. Aquí y aquí. Entonces, al lograr factorizar ese denominador de la forma que lo escribí aquí, teníamos que encontrar z sub 0 y z sub 1. Luego de esto, podría hacer fracciones parciales. Bien. Eso es lo que hace el libro. Hace fracciones parciales, pero por un momento, es decir, lo hace así. El libro lo hace considerando un 1 en el numerador. Y al final, después de hacer fracciones parciales, multiplica todo por z, ¿no? Entonces esto lo podemos escribir como una a sobre z menos z sub 0 más un b sobre z menos z sub 0, perdón, menos z1. Esos dos números tenemos que encontrarlos y tenemos que encontrar a y b, listo. Pero estoy dando la idea general aquí por el momento. Entonces ya después multiplico por z aquí, por z. Todo esto queda multiplicado aquí por z y esto por z. Y el hecho es que esto que me queda aquí tiene esa forma, porque z1 y z sub 0 son constantes, entonces tiene esa forma a la que le conocemos su transformada z inversa. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro primero que todo estos valores z sub 0 y z1? Bien. Pues resulta que esos z sub 0 y z1 son las raíces de esta función. Es decir, ¿cuáles son las soluciones de esto? Esta ecuación igualada a 0. Las soluciones de esto son este z sub 0 y este z sub 1. Bien. ¿Cómo resuelvo esto? A ver, con la fórmula cuadrática, ¿no? ¿Quién sería A en este caso? A sería 1. ¿Quién sería B? B sería el que acompaña el trino lineal, que sería menos 1. Y C sería 1. Bien. Si aplico fórmula cuadrática aquí, ¿cuánto me va a dar Z? Z va a dar, según la fórmula, es menos B. Pero B es menos 1, entonces sería 1 más o menos raíz cuadrada de ¿qué? B al cuadrado. B es menos 1, al cuadrado es 1. Menos 4 veces A por C. 4 por 1 por 1. Es decir, menos 4 sobre 2A. Es decir, sobre 2 por 1, que es 2. Entonces, aquí tenemos un más y un menos. Cuando hago con más, obtengo el z sub 0, digamos. Cuando hago con menos, obtengo el z sub 1. Bien. Esto se puede escribir así. 1 más o menos raíz de cuadrada de menos 3. ¿Cierto? Pero raíz de menos 3 es lo mismo que tener ¿qué? Lo mismo que tener... A ver, recordemos que el número i, el número complejo i, es lo mismo que raíz de menos 1, ¿no? Entonces, ahí tendríamos menos 1 por raíz de, separando tendríamos menos 1 por raíz de 3. Bien. Eso es lo que es esta raíz de menos 3. Es decir, que tendríamos i raíz de 3. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Tenemos 1 más i raíz de 3 sobre 2. Una solución y la otra sería 1 menos i raíz de 3 sobre 2. Bien. Entonces, esos son estos puntos, digamos que llamémoslo z sub 0 y a este z1. Bien. Ya encontramos los valores que queríamos. Por lo tanto, ese denominador se puede escribir aquí ya así. Bien, eso es lo que nos muestra el libro ahí. Bien. Lo puedo escribir como z menos, abro un paréntesis aquí, 1 más i raíz de 3. Entonces miren que este ejercicio no es complicado, tenemos todas las herramientas para hacerlo. Sí, cuentas hay que hacer. Eso sí salen cuentas. Bien. Por z
menos Z1, que en este caso es 1 menos I raíz de 3 sobre 2. Ahora, cuando vayamos a hacer fracciones parciales, pues saldrán más cuentas, ¿no? Para encontrar A y B. Pero ese sería el primer paso. Bien, esto es lo que nos muestra aquí el libro. Esto es lo que dice aquí. Dice el denominador se puede transformar factorizando de esta forma, ¿no? Ahí dividen entre 2 y bueno, ya sabemos de dónde sale ese raíz de 3 sobre 2, etc. Bien. Aún más aquí. Nos dicen de qué forma podemos escribir estos números que están están escritos de forma cartesiana en la forma polar. Bien. Es decir, si ustedes hacen las cuentas tienen una calculadora, lo que está diciendo es que este número, por ejemplo, 1 más i raíz de 3 sobre 2 se puede escribir así como exponencial de i por pi tercios. Bien. ¿Por qué? Porque coseno de pi tercios es un medio. Coseno de 60 es perdón, eso no es 60, eso es 30. Coseno de 30 es un medio y seno de 30 es este medio que está aquí, la parte real del número. Y seno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Bien. Sí. Entonces el número se puede escribir así, de una forma más compacta. Y después uno hace fracciones parciales. Entonces puede escribir como 1, bueno, z sobre z menos exponencial de i por pi tercios. Ahora, si yo ubico menos pi tercios, ¿qué pasa? Seno de menos pi tercios, seno de menos 30. La función seno es una función impar. Entonces seno de menos 30 es menos raíz de 2. Menos raíz de 3 sobre 2. Me da esta parte. Y coseno de menos 30. Resulta que la función coseno es par. Entonces, coseno de 30 y coseno de menos 30 es lo mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este número que está aquí se puede escribir como exponencial de menos i por pi tercios. Bien. Una forma, lo podríamos trabajar con esta forma cartesiana también. Pero escribirlo de esta forma compacta puede ayudarnos a facilitar las cuentas cuando estemos haciendo fracciones parciales. Bien. Primero uno hace fracciones parciales con un 1 aquí. Pero al final es que multiplica por z. Y entonces, eso es el proceso que hay detrás de estas cuentas que parecen aquí complicadas. Pero al final eso me puede escribir así. Y cuando hacen fracciones parciales, aquí se obtiene el valor de la y el valor de b. Bien, dados todos en términos de esa exponencial. Bien. Creo que no es difícil descubrir eso. Porque todo el mundo me sigue hasta ahí. Es un ejemplo distinto a lo común, pero estoy mostrando que no tiene nada de misterio. Bien. Veamos cómo serían las fracciones parciales. Porque luego que si logramos hacer fracciones parciales, ya prácticamente el ejercicio acaba, ¿no? Muy sencillo porque ya usaríamos la tabla. Veamos por qué. Porque, a ver, yo quiero escribir esto como una constante sobre z menos e a la i por pi tercios. Bien. Y acá más un b. Ya sabemos por qué el ejercicio acaba. Lo expliqué antes de encontrar los valores de z, de estos de z sub 0, de z1. Ya sabemos cuál es el plan de acción. Ahora vamos a ver cómo encontramos a y b. Pero es fracciones parciales como siempre lo hemos hecho.
Entonces, si multiplico en cruz aquí, obtengo la ecuación que quiero, ¿no? Puedo obtener lo siguiente, que a por z menos exponencial de menos pi tercios más b por z menos exponencial de pi tercios, todo eso tiene que darme este numerador, ¿no? 1. Entonces de ahí empiezo a deducir los valores de z, perdón, de a y de b. Z menos. Claro, nosotros cogemos qué z apropiado, pues el z que haga que elimine alguno de los factores, ¿no? Como siempre, ustedes ya saben cómo hacer estas fracciones parciales. Bien. Entonces más b por z pi tercios. Bien. Y eso tiene que ser igual a 1. Bien. Entonces, como tenemos, esto debe cumplirse para todo z, entonces tenemos libertad de escoger el z. Entonces, para que se elimine este primer factor acá, escojamos z igual a esa exponencial que ustedes ven, ¿no? Exponencial de menos i pi tercios para que z menos esta exponencial aquí, tirando el primer factor, se cancele. Si z hace eso, esto se desaparece. Y aquí me va a quedar entonces que b es igual a exponencial de menos i por pi tercios menos exponencial de i por pi tercios. ¿Bien? Que esos factores quedan multiplicando, entonces lo paso a dividir, a la final va a quedar esto. 1 sobre, que de hecho si volvemos a la forma cartesiana, ahí se cancelan algunas cosas. Pero el libro lo trabaja así con este formato. Entonces, eso es B. Bien. Ese es el B que aquí nos presenta el libro. Listo. Fíjense, este que está aquí. Bien. De forma totalmente análoga, vamos a encontrar el A. Simplemente escoger Z igual a exponencial de I por pi tercios. Se elimina el primer factor y ahí despejamos A el segundo. Perdón, se elimina el segundo factor acá. En ese caso, se eliminaría este. Y podemos despejar A de aquí. Entonces va a ser esta misma expresión, pero como con un orden opuesto. Bien. Es decir, este va a pasar de primero y este de segundo. Es decir, que A es igual a menos B. Tenemos eso. Tenemos eso. Y luego de haber ya encontrado el valor de A y de B, ¿no? Puedo escribir mi función acá arriba, definitivamente así. Bien. Como 1 sobre E a la I pi tercios menos E a la menos I pi tercios. Eso es A, si hacemos las cuentas. Bien. Por 1 sobre Z menos E a la I pi tercios. Bien. Entonces, fíjense que esto que queda aquí, esto es una constante, ¿no? Cuando aplique transformada Z inversa no afecta en nada. Y por acá va a quedar sumándose con la constante B, que es el opuesto de esta. Entonces, que sería 1 sobre exponencial de, aquí la tenemos, menos I por pi tercios
usar esta notación ayuda mucho, ¿no? Con la exponencial, porque no tenemos que estar lidiando con ese seno y coseno todo el tiempo ahí en las cuentas. ¿Bien? Ahora, no necesariamente uno se va a dar cuenta de eso a primera vista, sí, sobre este factor, que es z menos e a la i por pi tercios. Bien, entonces esto aquí también es una constante. Entonces ya, con eso hecho, ya prácticamente se termina el ejercicio porque multiplico por z, como habíamos dicho. Entonces z viene y multiplica aquí. Y después multiplica aquí a este señor. Bien. Y finalmente, aplicamos, todo ese trabajo se hizo para poder escribir esa función. Aplicamos la transformada z inversa. Que esta primera parte sale como constante. Y me queda la transformada actuando sobre esto nomás. Bien. Y aquí actúa sobre esto. Y resulta que ya estas transformadas inversas encajan dentro de lo que conocemos. ¿Quién es alfa en este caso? Tiene la forma z sobre z menos alfa. Alfa en este caso es exponencial de i por pi tercios y aquí es exponencial de menos i por pi tercios. Lo que implica que finalmente esa transformada inversa es lo siguiente. Les recuerdo que tenemos quiz el jueves, listo, sobre transformada z nomás. Entonces esto va a ser igual a, bueno, esa constante por esta constante aquí. No la voy a volver a escribir, llamémosla a como siempre se define así. Entonces sería a por, en este caso alfa, elevado a la n, es decir, exponencial de i por pi por n sobre 3. Bien. Más b por esa misma expresión, pero con un negativo. Porque elevo a la n aquí el alfa, que es exponencial de menos i por pi tercio. Entonces queda menos i pi por n sobre 3. Bien. Entonces, esta es una señal que llamamos xn. Y esta sería la transformada inversa de esa función extraña. Bien, hasta aquí estamos asumiendo señales causales. Bien, entonces ese ejercicio se hace así. Y tal vez el libro reescribe un poco esa expresión, ¿no? Lo escribe así como 2 raíz de un tercio por seno de un tercio pi k. Bien. Tendríamos que ver eso porque es cierto. Pero es fácil porque recordemos que A es igual a menos B. Bien. Si A es, o que B es igual a menos A. Yo puedo escribir aquí fácilmente, en lugar de B, escribir menos A. Bien. Y factorizar el A. Y entonces queda un corchete aquí. Y resulta que esta exponencial, una va a tener coseno de pi tercios n y la otra va a tener coseno de menos pi tercios n. La función coseno es par. Entonces esos cosenos se eliminan. Por aquí va a aparecer un 2 veces i coseno de, perdón, seno. Lo que tiene que ver con la función seno y sobre, y queda 2 veces la función seno. ¿Por qué? Porque por acá me aparece un menos seno de pi por n sobre 3. Y acá aparece un seno de pi por n sobre 3. Como aparece un menos seno de esta expresión, con este menos que está aquí, pues queda positivo. Entonces por eso aquí, y los cosenos sí se eliminan. Entonces por aquí va a quedar esto.
de pi tercios por n. Bien. Queda esto. Y falta ver, ¿no?, lo que es A, pasándolo ya a coordenadas cartesianas de nuevo. Bien. Entonces, ¿quién es A en coordenadas cartesianas? Miremos A aquí. A en coordenadas cartesianas va a ser, por lo que les digo, las funciones coseno se anulan. Entonces A va a ser 1 sobre 2i seno de pi tercios. Bien. Y seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Entonces me va a quedar que este 2i que me aparece aquí, el A, pues cancele con este. ¿Sí? Y me va a quedar por ahí un 1 sobre raíz de 3 sobre 2. Que por ley de la oreja es lo mismo que tener 2 sobre raíz de 3. Entonces, de forma más compacta y más elegante, podemos escribir aquí un 2 sobre raíz de 3. Bien. Entonces, esta es la señal. Que esto que está aquí. Bien. Bueno, preguntas de ese ejercicio. Un ejercicio, digamos, tengo un trabajito intermedio ahí, pero que al final no está complicado. Profe, en el quiz también entra transformada inversa. No, en el quiz no. En el quiz va a ir solamente transformada Z. Bien. Por ejemplo, se puede plantear una pregunta como esta, ¿no? Así dándole un poco de contexto. Como no solamente transformada Z, entonces puede ser algo así. Por ejemplo, considere una señal en tiempo continuo, digamos. Algo así, donde usted la muestrea en periodos de t igual a 1, 2, o bien. Entonces yo puedo decir, escriba el término general de la solución de muestra y calcule su transformada Z. Algo así como que lo relacione con esta introducción que yo hice cuando empezamos este capítulo, ¿no? Que lo relacione con señales tiempo continuo, en tiempo discreto. Mejor dicho, una pregunta que tenga esta estructura así, que no sea simplemente calcule la transformada Z de esta señal y listo. Bien, darle un poco de estructura, pero algo así, como este ejercicio 2, bien, sin incluir transformada Z inversa. Ya eso para el taller y el parcial. Bien. Bueno, entonces ese ejercicio vimos que no es decir sobre este ejercicio 6.12. Entonces revisémoslo. Entonces miren la función que aparece. Escribirla aquí. Aparece la función z al cubo, ¿no?, más 2z más 1 sobre z a la 3, ¿no? ¿Cuál es la transformada z inversa de esa función tan poco manejable en términos de hacer manipulaciones del tipo de fracciones parciales? En este caso, aquí fracciones parciales no funciona ahí. Está bien, no tenemos factores así, o sea, tenemos algo muy complicado en el numerador también. Entonces, son hasta el mismo grado el numerador y el denominador. Bien. Entonces, en estos casos,
tenemos que recurrir a cómo fue que se definió estrictamente la transformada Z, ¿no? Es una serie en el fondo, y eso nos va a dar luz para resolver este ejercicio. ¿Qué sentido? Miren que aquí lo único que puedo hacer es dividir entre el z al cubo cada término del numerador. Yo puedo escribir que z al cubo sobre z al cubo es 1. 2z sobre z al cubo me da 2 sobre z al cuadrado, ¿no? Se cancela un z. Y 1 sobre z al cubo al final. Esas expresiones sí son equivalentes. Bien. Entonces, a la final la transformada z es la transformada z inversa. Bien. ¿Y ahí cómo hacemos? Entonces, recordemos. Bien. Seguramente que esta función que está aquí, estamos buscando la transformada inversa, entonces ella viene a alguna serie. Es decir, existe una serie tal que la secuencia que sería la inversa de esta función, digamos que esto es igual a xn. Es xn, que es la inversa, multiplicado por z a la menos n, converge a esta función que ustedes ven ahí, ¿no? Tiene que converger a eso. Bien, ahora noten una cosa, que aquí aparecen, por ejemplo, aquí el 1 lo puedo escribir como 1 sobre z a la 0. Bien, porque z a la 0 es 1. Y miren que aquí aparecen potencias negativas de z. ¿Por qué? Porque este 2 sobre z al cuadrado lo puedo escribir como 2 por z a la menos 2. Y esto lo puedo escribir como z a la menos 3. Todos aparecen potencias negativas de z. Entonces yo puedo decir que esto comienza desde 0. Esta serie es una señal, es decir, su inversa es una señal causal de 0 a infinito. Bien. Ahora, miren que esto solamente toma un número finito de valores. 1 más 2 sobre z a la 2 más 1 sobre z al cubo. Es decir, que a partir de n igual a 4, la señal vale 0. ¿No? Tendrá que ser que se anulen los demás términos. Entonces, podemos decir que esa inversa vale 0 para n mayor o igual que 4. Bien, ya que aquí solamente aparecen 3 términos asociados a potencias, por ejemplo, la cuadrada, la cúbica. Bien, entonces ya sabemos un poco de esa señal, de esa transformada z inversa. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, que la señal evaluada en 0 por z a la 0 me tiene que dar este primer elemento. Bien, me harías z a la 0. Pero aquí tenemos un 1. Entonces quiere decir que la señal evaluada en 0 es 1. Para conocer completamente esta señal, tenemos que saber que el valor toma en 0, en 1 y en 3. Porque ya sabemos que 4 en adelante toma el valor 0. La señal evaluada en 1, ¿cuánto da? Da 1. Perdón, da x1 sobre z. Estoy haciendo la sumatoria aquí cuando n varía de 0, 1, 2 y 3. Pero aquí no tenemos nada que esté dividido entre z. Eso quiere decir que x evaluada en 1 tiene que ser 0. Y x evaluada en 2 sobre z al lado por z a la menos 2 tiene que darme este término. Por lo tanto, x evaluada en 2 es 2. Y x evaluada en 3 tiene que darme 1. Entonces ya encontramos la transformada z inversa. Perdón, aquí es 2. De esta señal. Bien. Piensen en esto un momentico y tomen un tinto y continuamos en 10 minutos, que nos acaba el tiempo aquí esta sección. Bien.